cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Este es el momento oportuno, conocer más. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Decimos, revélanos tu gloria esta noche. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más. Queremos tu presencia, Jesús. Queremos tu presencia, Jesús. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en
Bienvenidos a nuestra reunión general. Estamos contentos. Quiero decirles que el próximo viernes y sábado arrancamos nuestras reuniones generales presenciales, así que le invitamos para que se prepare, porque el viernes estará la zona centro, reuniéndonos aquí en el templo, y el sábado estará la zona norte. Así que será nuestra primera reunión será una reunión de acción de gracias, por gratitud, ya que el Señor nos permite volver a su casa para adorarle, para exaltarle, para estar en cuerpo. Así que si usted es de la zona norte, corra la voz que es el día sábado, y si es de la zona centro, pues el próximo viernes estaremos aquí reunidos en nuestra próxima reunión general. Así que todos aquellos que se conectan a nuestro servicio de oración los días viernes, que no viven en el condado Broward, siempre estarán conectados y estaremos orando por sus peticiones de oración en un bloque de oración que haremos durante nuestra reunión general. Así que preparémonos, porque sin duda alguna será un tiempo muy bueno que el Señor nos estará regalando una vez que volvamos a estar juntos. Así que después de decir esto, quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Esta enseñanza la comenzamos el sábado pasado y hoy continuaremos desarrollando esta enseñanza. Dice de la siguiente manera: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que el tema de hoy le llamaremos Somos labranza de Dios. La semana pasada hablamos de somos o seamos colaboradores de Dios, y vimos las diferentes maneras como usted puede colaborar con Dios haciendo su obra en su vida, y cómo Dios puede utilizar su vida siendo testimonio y siendo de canal de bendición para la vida de otros. Así que vamos a desarrollar el tema en esta noche: somos labranza de Dios. Cuando yo pensé en esta enseñanza, pensé un poco sobre lo que el apóstol Pablo le estaba tratando de decir a la iglesia. Cuando el apóstol Pablo habla sobre ustedes son labranza de Dios, ¿qué estaba pensando el apóstol Pablo cuando le dice a la iglesia de Corintio, vosotros sois labranza de Dios? La labranza, o el término labranza, es un término usado en la agricultura. Así que, ¿qué es labranza? Entonces, para que la enseñanza cobre un poco de sentido espiritual, vamos a extraer qué es lo que podemos sacar espiritualmente de este término labranza. ¿Qué es una labranza? La labranza es la remoción de la capa vegetal del suelo que se realiza antes de la siembra. Esto es muy importante porque cuando dice labranza, ¿qué está diciendo la Escritura? ¿Qué está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios? La parte de una labranza o el término labranza es la remoción de la capa vegetal del suelo que se realiza antes de la siembra para facilitar la germinación de la semilla, el crecimiento, desarrollo y producción de las plantas cultivadas. Asimismo, permite el control de la maleza y se busca mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Así que tenemos ya definido qué es una labranza. Y ¿acaso qué estaba tratando de Pablo explicar? ¿Qué quiso decir Pablo entonces cuando nos dice a nosotros que somos labranza de Dios? Sin duda alguna que Dios, podemos decir de esto, si Dios dice que somos labranza, sin duda alguna que Dios quiere sembrar algo en nosotros. Pero antes de hacerlo, como labranza de Dios que somos, Él prepara el terreno para hacerlo. O mejor dicho, Él prepara la tierra, prepara la labranza para que todo lo que Él pueda sembrar en nosotros tenga un desarrollo natural, de tal manera que pueda ser de provecho para nosotros. Pero antes de hacerlo,
antes de Dios sembrar algo en nosotros y prepararnos, Dios prepara nuestra vida. No pudiésemos olvidarnos ni dejar de mencionar lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 4 al 15, porque está hablando precisamente del proceso de sembrar. Cuando hablamos de labranza, hablamos de preparar un terreno para sembrarlo, pero a la vez que lo que sembramos no se eche a perder. En Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15 dice: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y creo que esta última frase del Señor, el que tenga oídos para oír, oiga, tiene que ver con que cada uno de nosotros pueda en esta noche pensar qué tipo de terreno es. Todos deberíamos de anhelar ser el último tipo de terreno que menciona la Escritura. En el versículo 9 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Porque aunque Jesús les estaba hablando, ellos todavía no podían asimilar cómo estas frases de agricultura, de siembra y diferentes terrenos los iba a llevar a una verdad espiritual. Y es importante que en esta noche también todos los que están al alcance de mi voz puedan llegar a discernir cuál es la enseñanza espiritual que nosotros debemos aprender en esta noche. El versículo 9 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Versículo 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. No podemos separar esta escritura de la escritura de Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9, porque esta habla de la intención de Dios de preparar nuestras vidas para que nuestra vida, siendo una labranza, y nuestra vida como labranza permita que Dios haga todo lo que Él quiere hacer, sean vidas que llevan fruto, que lo que se siembra en ellas da fruto, que lo que se siembra en ellas no se pierde, no se echa a perder. Así que el hecho de que somos labranza de Dios cobra un hecho, leyendo el Evangelio de Lucas, cobra un hecho importante, el hecho de que podemos pensar en este momento, según el fruto que estamos dando y la palabra que hemos recibido, qué tipo de terreno o qué tipo de labranza o qué tipo de tierra somos nosotros. Ahora vamos a ver un poquito más a fondo Primera de Corintios 3:9.
Antes de hacer una labranza, escuche bien, yo tuve el privilegio de nacer en una zona agrícola y pude ver cómo terrenos eran convertidos de potreros, terrenos llenos de árboles, se convertían en labranzas. Pude ver ese proceso de transformación. Lugares que no se podía sembrar nada, producto de lo que ahí crecía, se convertían en labranzas que producían alimento y que era de bendición para todos aquellos que estaban pues disfrutando de este tipo de trabajo. Antes de hacer una labranza, lo primero que debemos hacer es marcar el terreno donde queremos sembrar. Esto significa cercarlo, hacer una cerca. Y creo que esto es lo primero que Dios hace. Dios nos marca a través de la salvación y nos pone a nuestra vida de tal manera que cerca nuestra vida para luego, una vez que la cerca y la declara como pertenencia suya, o realmente volvemos al deseo original de Dios, porque el deseo original de Dios con el hombre se perdió en Génesis cuando el hombre pecó. El hombre salió de la presencia de Dios, pero fuimos luego rescatados para Dios a través de Cristo Jesús, y ahora nosotros tenemos la marca, estamos marcados o estamos cercados por el Señor, porque sin duda alguna, como labranza, Él comenzará a meter su mano en nuestra tierra para que demos fruto. El salmista lo decía de esta manera en el Salmo 139:5, hablando de cercar, hablando de saber el terreno en el cual Dios va a trabajar. Nosotros debemos de ser un terreno en el cual le permitimos a Dios que Él ponga, Él trabaje o trate con nosotros. En el Salmo 139:5, el salmista lo dice de esta manera: detrás y delante me cercaste, dice la Escritura. Hay otra versión que dice: delante y detrás me rodeaste. Y la idea es que el salmista dice: estoy rodeado o estoy cercado por Dios, de tal manera que como Dios me ha cercado y Dios me ha rodeado, y dice la Escritura: y sobre mí pusiste tu mano. Mire que esto realmente en el Salmo 139:5 refleja lo que significa una labranza. Nadie puede preparar una labranza si no le pone límites, no la cerca, porque si no la cerca, de nada serviría todo lo que se pueda hacer ahí, porque se puede echar a perder de varias maneras, y no tenemos todo el tiempo para explicar cómo una labranza se echa a perder cuando no tiene cerca. En Job capítulo 1, versículo 10, Satanás hace este comentario que nos va a servir para nosotros poder hacer hincapié en este punto de cómo Dios nos marca, cómo Dios nos cerca. En Job capítulo 1, versículo 10, dice Satanás hablando de Job y hablando con Dios: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire que el hecho de tener una cerca alrededor de nosotros puesta por Dios, esto produce seguridad. La cerca, el que está cercado alrededor por el Señor, es una labranza que puede estar segura. Y tratando Satanás de venir, y este es un ejemplo único a través de la historia de Job es única, y es Satanás pidiendo autorización, pidiendo permiso a Dios para
tocar la vida de Job. Y todos podríamos leer el libro de Job y darnos cuenta de cómo termina la historia. Pero yo quiero hacer hincapié en este momento en cómo Dios tenía cercado a Job, a tal grado que hasta el mismo enemigo lo reconoce. Quiero decirles que el enemigo no va a poder entrar en la vida de alguien que está siendo cercado por Dios, porque como hacían los pastores en el tiempo antiguo, cuando cuidaban sus ovejas, y ellos ponían sus ovejas en medio, y alrededor de donde estaban las ovejas, muchos hacían un círculo de fuego para que el lobo no se acercaba y se comiera las ovejas, para que ningún animal depredador viniera y se robara y se comiera las ovejas. Dios, el pastor, le hacía un cerco de fuego alrededor de ellas para protegerlas. Y así nosotros, como labranza de Dios, necesitamos dejar que, una vez que somos cercados por Dios, dejamos que Dios meta su mano y comience a preparar nuestra vida. Comience a preparar, pero el primer proceso es: somos cercados. Si tú has sido cercado por Dios, quiero decirte que dice la Escritura que cuando el diablo mira la vida de Job, lo mira cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Quiero decirte que el enemigo mismo reconoce cuando hay gente que, como labranza de Dios, ha sido cercada por Dios y tiene la protección de Dios de tal manera que el enemigo no puede meter sus manos. Y como le digo, este es un caso único donde Dios autoriza, le da permiso al diablo de entrar a hacer algo en la vida de Job, simplemente para después glorificarse en la vida de Job. En el Salmo 125:2 dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Mire lo que dice la Escritura, que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor. En otras palabras, así Dios está alrededor de su pueblo, cercándolo. ¿Puedes sentir tú el cerco de Dios alrededor de tu vida? ¿Puedes sentir ahora que ya Dios ha cercado tu vida, cómo Dios va a comenzar a meter su mano, sabiendo que en los límites que Él ha puesto nadie se puede meter? Donde hay momentos donde tú sabes que has sido cercado por Dios y tú sientes el trato de Dios en tu vida, transformándote, preparándote. Muchas veces no es del todo, no sientes que es un poco agradable el trato, porque a veces el trato de Dios es doloroso. Pero así como cuando se está preparando una labranza, así Dios nos prepara a nosotros para que una vez que es terminado el proceso, nosotros podamos ser gente que da fruto y da fruto abundante. Le damos gracias a Dios porque en este tiempo nosotros podemos decir: estamos cercados por Dios, estamos cercados por el Señor. En el nombre de Jesús, que cada uno pueda sentir el cerco del Señor. En Zacarías capítulo 2 versículo 1 al 5 dice la Escritura, hablando de cercar, hablando de apartar, hablando de ser terreno en el cual permitimos que Dios prepare la vida, hablando de que somos labranza de Dios. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Mire lo que dice el versículo 5. La visión que aparece en esta escritura, pero me gusta el versículo 5 porque alguien iba a tratar de medir Jerusalén con una medida humana, con una medida, por así decirlo, física.
Pero en el ámbito espiritual dice, deténlo, no lo dejes que mida Jerusalén, porque en mi corazón yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Dejemos que Dios llegue como muro de fuego alrededor de nosotros, como cerco, para que establezca a Dios su gloria en medio de nosotros. 2. Hablamos de cercar. Yo me acuerdo muy bien después de haber visto gente cercar un terreno donde habían árboles, habían todo tipo de árboles, todo tipo de maleza. Aquellas personas que se habían propuesto hacer de un terreno común una labranza, arrancar todo lo que estorbaba. Arrancaban todo lo que estorbaba. Cortaban los árboles grandes, árboles pequeños, porque en una labranza no pueden haber árboles. Simplemente los árboles tienen que ser cortados porque los árboles estorban para hacer una labranza. Y si nosotros pensamos en que somos labranza de Dios y somos cercados por el Señor, lo segundo que va a hacer el Señor es arrancar todo lo que estorbe para que lo que Él va a poner en nuestras vidas no tenga ningún impedimento para crecer, para desarrollarse. La Biblia dice que iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por lo tanto, sé que Dios es un Dios que no desperdicia nada y Él se tomará el tiempo para preparar nuestra vida como labranza. Y una vez que nos ha acercado, una vez que venimos a ser propiedad suya, una vez que volvemos al deseo original de Dios, que el hombre esté en su presencia a través de Cristo, Él comienza como somos labranza de Él, comienza a arrancar todo lo que estorba. En el caso de una labranza física, para que podamos sembrar y llevemos fruto, se cortan los árboles grandes, se cortan los árboles pequeños, con el único propósito para que el sol penetre en todo lo que como labranza en aquel terreno vamos a sembrar. De tal manera que Dios cortará todo lo que estorbe para que la luz de su palabra alumbre, para que la luz de su palabra germine, para que la luz de su palabra lleve fruto en nuestras vidas. Solamente se cortan los árboles para que el sol penetre en la labranza. Las labranzas no son de sombra, las labranzas son de luz. Me acuerdo muy bien, tengo el recuerdo en mi mente, ver aquellos sembradíos de maíz y ver cómo alrededor donde habían árboles, las plantas de maíz crecían pequeñas, no se desarrollaban. Y siempre yo me preguntaba por qué las plantas que están alrededor de la labranza no se desarrollan como las otras que están en el pleno campo, en la plena labranza. La respuesta era esta: la sombra de los árboles alrededor no permitían que las plantas de maíz cerca de la cerca, donde habían árboles, por la falta de sol no se desarrollaban. Por lo tanto, las plantas que recibían sombra no se desarrollaban como debían hacerlo. Por lo tanto, había que arrancar todo para que el sol penetre. Así que no te estoy tratando de dar una clase de agricultura, te estoy tratando de llevar a 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Tercero, lo que se hace en una labranza, se remueve la tierra. Fíjate todo el proceso que lleva. Dios tiene la paciencia como labranza de hacer todo este proceso con nosotros. Dios no está corriendo para hacer como en este tiempo uno vive, que uno quiere hacer las cosas rápido, uno quiere que todo sea instantáneo. Usted quiere un café, usted lo mete en una maquinita y en un segundo el café está. Y nos acostumbramos a ese tipo de vida. Tenemos una comida que no está cocinada, la metemos al microwave 30 segundos, un minuto, y en un minuto tenemos el alimento para comerlo. Y la vida espiritual muchas veces la queremos tener así, como cuando ponemos una taza de café en una máquina y en medio segundo está la taza de café. O cuando tenemos una comida que no está hecha y la metemos al microwave y instantáneamente la tenemos. La vida espiritual no es a la carrera.
Dios dice que somos labranza y se tomará el tiempo para acercarnos, se tomará el tiempo para arrancar aquellas cosas que Él sabe que estorban en nuestra vida para que cuando Él siembre la semilla lleve el fruto y que se pueda cumplir la palabra que dice, porque así es mi palabra, que no volverá vacía, sino que así como dice la Escritura, que así como la lluvia que cae del cielo y cae sobre la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, sin antes hacer aquello para la cual yo lo envío. El propósito de Dios, el sembrador salió a sembrar y la palabra es la semilla. Se remueve la tierra. Yo me acuerdo que hace unos años que fui a Honduras, vi a un hombre que estaba sembrando maíz, pero me di cuenta que él no sabía sembrar porque estaba tirando las semillas de maíz en medio de la maleza. Y yo no le dije nada por respeto, pero dije, este hombre está perdiendo su tiempo. Una labranza, una mata de maíz no se siembra de esa manera en medio de la maleza. Volví después a un tiempo y me di cuenta que lo que había yo dicho era cierto. El maíz no se produjo para nada porque no preparó la tierra. Se remueve la tierra. Y ese proceso de remover la tierra, hablando espiritualmente, ¿qué significa para cada uno de nosotros? Dios comienza a meter su mano en aquellas cosas. Él remueve la tierra y la prepara para que en el punto 4 de una labranza llegue el momento en que se siembra. Yo me acuerdo muy bien cuando hablábamos de cuidar una labranza. Después de remover la tierra se entraba. Algunos hacían los surcos, araban la tierra con máquina, otros lo hacían con animales. Y luego de tener la tierra lista, se tenía el tiempo para esperar y sembrar. Y cuando se sembraba, no solamente se tiraba la semilla, sino que teníamos que cuidar la semilla que tirábamos en la labranza para que las aves no se comieran el grano de maíz o el grano de lo que sembrábamos, para que no se perdiera. Y sabe que así debemos nosotros de cuidar. Una vez que hemos dejado que Dios tenga ese proceso lindo. Hay personas que puede ser que se pierden en un proceso y no logran ver la gloria de Dios en sus vidas como labranza de Dios. Y una vez que Dios ha sembrado algo, somos responsables. Cuando Dios ha cercado, cuando Dios ha arrancado, cuando Dios remueve la tierra y la deja porosa para que las raíces, para que la planta que van a hacer eche raíces profundas y se pueda desarrollar. Y luego que se siembra, se cuida la semilla. Yo me acuerdo muy bien, después que se cuidaba la semilla y a los 3-4 días comenzaba a salir la plantita de maíz, teníamos que cuidarla de las aves porque las aves se comían las plantitas recién nacidas. Y luego que crecían más o menos a un pie de altura, 1,5 pies de altura, teníamos que ir a quitar la maleza alrededor de la labranza para que la maleza no se robara la pureza de la tierra. Y luego que lo mirábamos crecer y mirábamos el fruto, llegaba el momento de la cosecha. La cosecha no es producto de la casualidad. Y quiero decirte que así como ver una labranza producir es un acto de fe, porque los agricultores realmente son gente de fe. Porque ellos solamente saben que siembran esperando que el resto le corresponde a Dios hacerlo. Así es la vida espiritual nuestra como labranza. Es un acto de fe. Dejar que Dios nos cerque. Dejar que Dios arranque. Dejar que Dios remueva. Pregúntate tú en tu vida. ¿Realmente te ha acercado Dios? Segundo, ¿has dejado que Dios arranque todo lo que estorbe para que tu vida dé fruto y que la semilla no se ahogue? ¿Has permitido que Dios remueva la tierra, o sea, tu vida, que todo tu ser sea removido y que lo espiritual pueda salir a flote para que tu vida espiritual lleve fruto? Y luego que Dios siembra, ¿has cuidado esa semilla? ¿Has protegido la semilla? Pero para llegar al punto 6 y poder cosechar, tienes que cuidar todo lo que Dios siembra en tu vida como labranza. Y que en esta noche nosotros al orar podamos decir, cuando el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 3:9 que somos labranza de Dios, ahora lo entendemos. Y todo lo que significa esto,
Que el Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual. Y si no hemos dejado que como labranza Dios actúe en nuestras vidas hasta el punto en que podamos llevar fruto, y que ese fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros pueda llevar a los que están a nuestro alrededor a ser de bendición a los que están a nuestro alrededor, que nosotros podamos decir, hablamos de ser colaboradores, ahora hablamos de ser labranza. Y que permitamos que el Espíritu Santo de Dios meta su mano para que ese fruto sea evidente y para que ese fruto glorifique a Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y espero que también tú cuides lo que Dios ha sembrado en ti. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme.
quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer.